Si vous vénérez la Santa Muerte, si vous l'adorez, si vous lui faites des offrandes et si vous le faites correctement, et si la Santa Muerte accepte votre âme, alors vous pourrez lui demander tout. Je dis bien tout ce que vous désirez. Mais attention, il y a un prix à payer. Bienvenue sur Odyssée. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Nash, cet homme qui a voulu retrouver un amour perdu et y a laissé son âme. C'est un soir vers 22h30 qu'un auditeur prénommé Nash accède à la libre antenne d'une station de radio bien connue des Mexicains qui aiment se faire peur, la Mano Peluda. Cette station de radio accueille les auditeurs et les encourage à échanger leurs histoires. Les histoires qui font peur. Pour beaucoup, ce ne sont que des purs fantasmes et ils font appel à une imagination débordante. Mais pour Nash, c'est bien différent. Il commence à raconter la rupture avec la femme qu'il aime, son désespoir, puis sa décision de faire appel à celle qui sera capable de lui ramener sa belle, la Santa Muerte. Il prend donc l'antenne. Le présentateur, ainsi qu'un prêtre, l'écoutent attentivement. Nash semble troublé, tourmenté. Il raconte qu'il a fait appel à la Santa Muerte avec un rituel très particulier, un rituel de magie noire. Il a offert du sang, son sang. Mais voilà, sa belle est décédée, et cela fait un mois qu'il souffre, qu'il est tourmenté. Il sent que quelque chose ne va pas en lui. Il peut même sentir cette chose bouger dans son ventre. Et elle arrive parfois à s'exprimer à travers lui. Dans l'extrait que je vais vous passer, le tout premier que vous allez entendre, le présentateur demande à Nash ce qu'il a offert à la Santa Muerte. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? C'est un rituel. Nash lui répond qu'il lui a offert du sang. Le présentateur interloqué lui demande « Mais quel sang ?» Il lui dit « Le sien, celui de ma main. » « Mais que lui avez-vous demandé ?»« Je lui ai demandé que ma belle revienne. » Le présentateur semble peu à peu comprendre ce qui se passe. Il l'interroge alors et lui demande « Depuis quand durent ces manifestations, les premiers effets ?» Nash lui répond « Depuis un mois. » On entend alors son souffle court. On peut même sentir son cœur s'accélérer. Et tout à coup, la chose se fait entendre. À partir de maintenant, je vous conseille de mettre vos écouteurs, de vous installer et d'écouter. Vous allez entendre Nash paniquer, puis l'entité qui va arriver tout doucement. Et vous allez entendre un prêtre qui va demander à Nash de se calmer et de reprendre le pouvoir. Respirez. Solo dijiste quiero regresar con ella ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre. De tu cuerpo, ¿de qué De parte? mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde? En la mano. Ajá. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Muere. Que luego empieza como que me todo. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, que si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz, te ordeno que regreses, Nash. Regresa, Nash. Yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo, fuera de aquí. Nash, escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escúchame, Nash. Escucha mi voz, regresa. Tú puedes, Nash, tú puedes. Usa tu voluntad, puedes hacerlo. Utilízala. Escúchame, Nash, escúchame. Tú puedes hacerlo, Nash, escúchame. Estaba diciendo que donde él está, se lo quiere llevar, no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno. Se cortó. Y bueno, pues se nos cortó en primera instancia J'espère que tout va bien.
À partir de là, la liaison est coupée avec Nash. Ça a raccroché. La régie fait son possible pour pouvoir recontacter Nash, mais en attendant, il garde l'antenne et continue à parler. Mais pour Nash, que se passe-t-il? Au bout de quelques minutes, la régie arrive à avoir Nash. Nash décroche le téléphone. C'est le prêtre qui prendra le relais. Il lui demande à Nash de respirer, toujours, de rester calme. Nash le supplie de l'aider. Le prêtre va lui demander alors de répéter chaque mot. Visiblement, ils engagent une prière. Nash a beaucoup de mal à garder le contrôle. La possession prend peu à peu plus de place. Nash souffre dans sa chair. Le prêtre le supplie de reprendre le contrôle. En mi vida, entrego mi vida al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor. Es que no puedo. Tienes que poner. Puedes, sí puedes. Por supuesto que puedes. Basta. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Hecho Nash, entonces repite, renuncio Renuncio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a todo demonio a todo demonio de la santa muerte. de la santa muerte. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús rompo todo pacto rompo todo pacto que hice por ignorancia que hice por ignorancia y clamo a la sangre y clamo la sangre del Cordero de Dios del Cordero de Dios para que limpie mi alma. para que limpie mi alma. Regresa. Es muy importante. Nash, regresa. Nash. Nash, repítelo, lo tienes que dejar hablar, tus lenguas demonios están atadas. Habla Nash. Lo de todos él es mío. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa, tú puedes, Nash. No les des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo y regresa. Nash. Nash, regresa. Eso es. Eso es. Eso es, Nash. Tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo. Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo, no puedes estar más ahí, lo tienes que dejar, no lo debes atormentar, tu poder está limitado, está atado, y debes de dejarlo, tienes que sujetarte, tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo. No sé si hay alguien con él. Y bueno, pues realmente nos quedamos impresionadísimos y seguramente usted también al escuchar todo esto. J'espère que ça va toujours. Après ça, ils perdront définitivement le contact avec Nash. La chaîne essaiera de prendre contact avec lui. Aucune nouvelle. Cependant, ils y arriveront à joindre son frère, qui déclarera que la famille est terrorisée, que Nash entre dans des transes, les yeux révulsés, il convulse, son visage se déforme, la famille ne sait plus quoi faire. Le prêtre les guidera ainsi vers un exorcisme. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu Nash. Voilà, pour cette histoire qui est considérée comme étant une histoire vraie. Cependant, il est à noter que c'est une libre antenne. Les auditeurs peuvent être anonymes. Je n'ai donc aucun moyen de savoir si ce témoignage est un vrai témoignage ou si c'est un fake pour faire de l'audience. Ça, je ne peux pas. Je peux pas l'affirmer. Cependant, voilà, vous avez bien senti l'angoisse de ce personnage. C'est palpable. Moi,
il m'est difficile de penser que ce soit faux. Je pense que c'est difficile de simuler aussi longtemps ce type de choses. Donc je vais admettre que c'est vrai. Et alors je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faut savoir que Nash a invoqué la Santa Muerte. Donc, la Santa Muerte, c'est un peu c'est une figure satanique, en fait, chez les Mexicains. Donc, ils la vénèrent parce qu'elle les accompagne. Alors, elle est vénérée énormément par les trafiquants, les prostituées. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens très pauvres et elle peut exaucer des vœux. Voilà, donc elle est vraiment vénérée. En faisant ça, en lui demandant, il a visiblement extrêmement bien fait le rituel. Il voulait récupérer la femme qu'il aime, mais quand on reçoit, il faut donner. Et je pense qu'il y a laissé une partie de son âme. Pratiquer ce genre de rituel est extrêmement dangereux, même si on sait faire. La preuve, il l'a bien fait, il a ouvert une porte. Je pense qu'il n'avait pas conscience de ce qui allait passer la porte. Il savait que ça allait passer, mais je suis pas sûre qu'il ait eu conscience de ce qui s'est des conséquences en fait. Donc en versant son sang, il a scellé un pacte avec la Santa Muerte. Donc on peut recevoir, mais il faut savoir donner. Donc voilà, elle s'est servie de la Santa Muerte. Donc moi je vous exhorte de faire extrêmement attention quand vous faites appel à l'occulte. Quoi qu'il arrive, vous y laissez forcément quelque chose. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. C'est un témoignage que j'ai eu sur internet, qui est très connu au Mexique, mais qui n'est pas du tout en France. Voilà. Donc pour les plus curieux et les bilingues, je vous laisse l'intégrale de l'intervention de Nash à la radio. Donc vous pourrez entendre complètement tout ce qui s'est dit. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé la vidéo, et à très bientôt pour un prochain podcast. Las narraciones del ayer. Un muchacho nos habló, estábamos transmitiendo el programa especial de posesiones, estamos en el programa especial de posesiones un día, y nos habló Nash para exponer uno de sus casos a uno de nuestros colaboradores, al pastor Hugo Álvarez y al maestro Eric Soham. Bienvenido, Nash, a sus órdenes. Quería contarles algo que me ocurre. Sí, señor. Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre, y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas. ¿Usted hizo un pacto de qué a cambio de qué? Porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la Santa Muerte, bueno, le di sangre a ella, pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy extrañas. ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar? Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien. ¿Cómo lo siente? Como que de repente hablo de otra manera de idiomas que pues yo ni siquiera conozco. Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente? No, lo siento yo. De hecho, uno de mis hermanos llevó un sacerdote para pues que me platicara y demás, pero realmente me siento muy extraño. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Alrededor de 6 meses. Ok. Usted, aparte de sentir algo dentro, ¿ha tenido rasguños o moretones? Sí. En las piernas. Ok. ¿Su vientre se le inflama? Se mueve. ¿Se mueve su vientre? Sí. Vaya. Bueno, ¿el sacerdote qué le dijo? Pues que debía de ir a la iglesia más seguido, rezar. Pero es algo muy fuerte lo que yo siento. ¿Estas crisis cada cuándo se le presentan? Pues no sé,
fue cada tercer día, no, o en las madrugadas. ¿La última vez cuándo fue? Ayer. Ayer. ¿Recuerda usted qué hizo? Empieza el abdomen a moverse y empiezo a tener otra voz. Inclusive uno de mis hermanos me escuchó y se espantó. Ajá. Bien. Lo están escuchando el pastor Hugo Álvarez y el maestro Eric Hunt. ¿Qué frases, si recuerdas, utilizaste en el pacto o entregaste a tu novia o le dijiste que entregabas tu alma, tu vida a cambio de regresar con ella, o que si no te la daba mejor que se muriera, o qué frase es la que usaste? Yo quería regresar con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella ¿Y qué ofreciste a cambio? Sangre. De tu cuerpo, ¿de qué parte? De mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde? En la mano. Ajá. Ahora, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Muere. Que luego empieza como que me todo. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Regresa, Nash. Escucha mi voz. Regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regreses, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Regresa. Escúchame. Escúchame, Nash. Escucha mi voz y regresa. Tú puedes, Nash. Tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Puedes hacerlo. Utilízala. Escúchame, Nash. Escúchame. Tú puedes hacerlo, Nash. Nash, escúchame. Está diciendo que donde él está, se lo quiere llevar, que no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno. Se cortó. Y bueno, pues se nos cortó en primera instancia la comunicación con Nash. Digo, impresionante la situación. Hasta ese momento estábamos pues seguros que le estaba ocurriendo algo grave a este joven, porque estaba enfrente de dos expertos. Es difícil, si se trata de engañar, no es fácil hacerlo de esta forma. Y al retomar la conversación con Nash, tratamos de profundizar en el problema de este muchacho, pero otra crisis se presentó. Nash, ¿lo tengo? Sí. Tranquilo, Nash, tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted es dueño de ese cuerpo. ¿Ok? No se vaya de usted mismo. ¿Ok, Nash? Tranquilo. Entonces, respira profundo y repite. Tengo años. Repite, Nash. Tú dijiste que podías estar consciente. Y si estás consciente, no te controla. Entonces clama al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, toma el control en mi vida. Entrego mi vida al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor. Es que no puedo. Tienes que poner. Puedes, sí puedes, por supuesto que puedes. Basta. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Hecho, Nash. Entonces repite, renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A todo demonio. A todo demonio. De la santa muerte. De la santa muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Que hice por ignorancia. Que hice por ignorancia. Y clamo a la sangre. Y clamo la sangre. Del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Para que limpie mi alma. Para que limpie mi alma. Regresa.
Es muy importante. Nash, regresa. Nash. Nash, repítelo, lo tienes que dejar hablar, tus lenguas demonios están atadas. Habla, Nash. Lo de todos él es mío. Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa, tú puedes, Nash. No les des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo y regresa. Nash. Nash, regresa. Eso es, Nash. Tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo. Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo, no puedes estar más ahí, lo tienes que dejar, no lo debes atormentar, tu poder está limitado, está atado, y debes de dejarlo, tienes que sujetarte, tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo. No sé si hay alguien con él. Y bueno, pues, realmente nos quedamos impresionadísimos, y seguramente usted también, al escuchar todo esto. No pudimos establecer más contacto con Nash, solamente hablamos con el hermano dijo que lo iba a llevar al médico, que luego nos hablaba, nunca nos volvió a llamar. Esperemos que Nash esté bien. Es uno de los archivos más impresionantes que hemos tenido.